vamos a hablar de UFC 291, esta cartelera que dio a conocer UFC la semana pasada y que nos sorprendió con la cantidad de nombres conocidos que hay, con la cantidad de peleas que nos ofrece enteramente en una cartelera que tiene nombres como Gaethje contra Poirier, como Paulo Costa contra Aliskerov, que es un luchador que viene en ascenso dentro del ranking de las 185 libras, y diferentes combates que se destacan por ser nombres conocidos dentro de la compañía y donde destacan a la cartelera con esta gran cantidad de peleas de nombres conocidos, ¿no? Ya entrando con el tema del video, ¿qué me pasa a mí con esta cartelera? Primero pienso que es una cartelera muy buena dentro del roster de carteleras del año. Para mí, en cuanto a nombres, o por lo menos en cantidad de nombres, una cartelera muy importante en el año. Pero por otro lado, me parece que dentro de lo que le falta a la cartelera se destaca la falta de pelea por un cinturón, ¿no? Este condimento que se da en las carteleras importantes del año, donde ya en la previa de la pelea, en la previa de la cartelera, se empieza a palpitar esa sensación, ¿no? Ese juego de título, esa importancia dentro de la cartelera. Y lo que me pasa a mí en esta ocasión es que le falta ese juego de título, ¿no? En realidad sí se juega un título, ponele, un título entre comillas. ¿Por qué digo esto? Porque se juega el BMF, luego que Masvidal lo dejara vacante, luego de su retiro. Se juega entre Gaethje y Poirier, ¿no? Un cinturón que es una cargada directamente y que lo utilizaron como condimento a esta cartelera, por lo que yo dije anteriormente, ¿no? Que le falta una pelea de título. Es algo que se suma, que le da un poco más, pero deportivamente hablando, que es a los que nos interesan, a los fans realmente de UFC y de la MMA, suma muy poco, ¿no? En cuanto a la cartelera en sí, me parece que tiene nombres muy buenos, ¿no? Eh, Capaz que la mayoría de los nombres que juegan en la cartelera no ocupan una pelea decisiva dentro de los rankings de su propia categoría, ¿no? Dentro de las peleas más importantes, a mí me parece que... ¿por qué digo más importantes? Porque significa un real acomodo dentro de los rankings en su categoría, ¿no? Significa, eh, por lo menos, no en juego el título, sino poner en juego el lugar de los rankings. Creo que dentro de esas peleas, la principal es la pelea de Pereira Blachowicz, que prácticamente define quién va a ser el retador del título de las 205 libras contra Yamaha Hill, ¿no? Una pelea totalmente definitoria dentro de las 205 libras. ¿Por qué no me pasa esto con Gaethje y Poirier? Porque los dos sabemos que prácticamente estos dos peleadores no son los principales a la hora de ver una pelea contra Makhachev, que es el campeón de las 155 libras, ¿no? Es una pelea más de venta, es una pelea que nos asegura entretenimiento, que nos asegura venta de pay-per-view, que nos asegura una pelea totalmente emocionante por la calidad de peleadores que son los dos y no solo por la calidad, sino por el estilo de peleadores que son, que van al frente, nos achican, siempre dan una pelea muy interesante o si no, directamente la pelea de la noche. Luego, en cuanto a ranking, me parece importante la pelea de de Costa con Aliskerov. ¿Por qué me parece importante? Porque define eh, un contendiente como es Paulo Costa que viene en caída y un contendiente como es Aliskerov que viene en subida dentro de los rankings, ¿no? Es una lucha muy interesante de puestos que va a lograr un reacomodo en la categoría nuevamente. Va a definir los próximos contendientes y eh, quién se acerca al título y a una pelea por el título y quién se aleja a una pelea por el título. Después hay peleas como Chiesa contra Holland, que es una pelea Holland no rankeado, Chiesa creo que tampoco, pero es una pelea que si
Holland gana, se acerca a los rankings y dice Chiesa pierde, se aleja de los rankings. Eh, Creo que el que gana se afirma como uno de los mejores 15 de la categoría, ¿no? Se afirma llegar al top 15. Después Ferguson contra Bobby, que es una pelea que son nombres conocidos. Ferguson totalmente en decadencia y puede llegar a ser la última gran pelea de Ferguson, porque ya creo que es un peleador totalmente acabado, ¿no? Con las noticias que se mostró el último fin de semana, con ese choque de auto, que se negó hacer el test de alcoholemia, muchas situaciones donde Ferguson pone en evidencia su falta de profesionalidad y también falta de competitividad dentro de la categoría y dentro de la UFC. Después, como última pelea importante del roster, me parece destacar la de Derrick Lewis contra un brasilero que viene en ascenso, ¿no? Derrick Lewis que ya me parece que le pasaron las mejores épocas de la carrera, me parece que está en decadencia, está aferrándose ahí al top 5, no sé si ni siquiera está rankeado en el top 5, pero debe estar cerca, aferrándose a esas peleas grandes dentro de la categoría de peso pesado. Lo que cierra, justamente como venía hablando al principio del video, una cartelera que en cuanto a definitoria de títulos no tiene y definitoria de rankings hay algunas peleas importantes, pero otras que son más por nombre, ¿no? Sin embargo, me parece una de las mejores carteleras en cuanto a nombre de por ahora del año. Eh, Mucha emoción en la pelea de Gaethje y Poirier, ya que dentro de la primera pelea se vio una pelea muy competitiva, una pelea donde nos dio totalmente espectáculo hasta que Poirier supo, supo imponerse en el striking y darle un cierre a esa pelea, ¿no? Después, la que más, en realidad, a mí la que más me interesa dentro del UFC 291 es la pelea que Pereira contra Blachowicz. Por esto justamente que hablaba, ¿no? Por ese condimento que le da la definición a la pelea de título en esta pelea. Es decir, que el que gana es el próximo contendiente contra Yamaha Hill, ¿no? Una pelea que va a probar qué tan buen peleador de MMA es Pereira, ¿no? Qué peleador completo, qué tan completo es Pereira. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Pereira, como ya sabemos, fue campeón de las 185 libras, peleando con un peleador que es puro striking como esa ensaña, ¿no? Que no utiliza los otros juegos de la MMA. Por lo tanto, hay que ver si Pereira está adaptado a enfrentar otros juegos. Tiene defensa de derribo, tiene juego de lucha contra la jaula y puede combatir esa gran lucha que tiene Blachowicz y que demostró, por ejemplo, que puede ganar peleas como con Adesanya, que es un excelente striking. Por lo tanto, me parece esta pelea dentro de lo que es el deporte de la MMA la más interesante de la noche por esta definición al camino del título y por esta lucha de estilos y cómo se va a cómo se va a desempeñar Pereira en las 205 libras, ¿no? Después, como segunda pelea, la primera pelea más importante que me parece es la de Pereira Blachowicz, a pesar de ser el evento coestelar. Después, bueno, la pelea que me parece más interesante de la cartelera claramente va a ser la estelar, que es Gaethje contra Poirier, ya habiendo hablado anteriormente de esta pelea. Y después, para cerrar esta cartelera y mi interés sobre las peleas, tengo a Costa contra Aliscoro, ¿no? Ver cómo se desempeña el ruso cómo se desempeña el ruso con uno de los mejores contendientes de las 185 libras y también me interesa ver cómo Costa logra mantener ese puesto en el ranking, logra mantener esa calidad de peleador y a ver cómo se encamina nuevamente al título, ¿no? ¿Por qué me parece interesante que Costa se encamine nuevamente al título? Porque es un peleador que, sinceramente, yo tengo agrado, ¿no? Por Costa me gusta cómo pelea, me gusta su striking, pese
a su escasez de técnica, pese a su dificultad en diferentes términos dentro del juego de las MMA, me gusta siempre sus peleas y la emoción que le pone. Así que nada, tenemos que ver cómo se desarrolla esta cartelera, cómo se desarrollan los resultados. Y me parece que a pesar de esta falta de título, de la cartelera, es una cartelera muy interesante en cuanto a nombres y estas tres peleas que vengo diciendo que me interesan dentro de lo que es la definición, ¿no? Dentro de los rankings de las categorías. Así que nada, vamos a ver cómo se da, vamos a ver cómo se dan las tres peleas, las cuales remarco en UFC 291 y a esperar que esta cartelera termine.